dar gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder conocerle por medio de las Escrituras. Y es así como nos vamos a ir de lleno al estudio y la meditación de su palabra. Les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en el libro de los Jueces. Capítulo 3, versos 7 hasta el 31. Ya hemos orado, el anciano gobernante ha orado por la predicación, pedimos que el Señor guíe con su Santo Espíritu dándonos el entendimiento que tanto necesitamos, guiando las palabras también de mi boca para que lleguen hasta nuestros corazones y sean no solamente oídas y entendidas, sino que practicadas por cada uno de nosotros. Mis queridos, libro de los Jueces. Vamos a estar posados en los versos del 7 hasta el 31, pero antes debemos recordar un poco de lo que hemos estado hablando hasta el momento. Para que podamos contextualizar rápidamente, nosotros debemos pensar en el libro de los Jueces posterior a la muerte de Moisés. Luego de que el pueblo haya salido de Egipto, después de los 40 años deambulando por el desierto, y muriendo Moisés, se levanta un sucesor, quien es Josué. Este sucesor, este Josué, se levanta con un objetivo clarísimo, que es conquistar, entrar a la tierra que se había prometido no a Moisés, sino que a nuestro padre Abraham. A Abraham se le había prometido este territorio, el cual estaba siendo ocupado por los cananeos. Y hoy día se estaba ocupando, estaba cumpliendo esta promesa por medio de Josué como un líder del pueblo de Israel. Josué, a través de batalla tras batalla, muchas victorias, comenzó a conquistar esta tierra y a entregarlas a las distintas tribus de Israel. Ahí ustedes pueden ver el marco que está al ladito. Estaban distribuidas. ¿Se acuerdan en la mañana cuando hacíamos el repaso? Josué, si puedes correr un poquito. Eso, allí. Si ustedes pueden ver, en el sector de abajo está la tribu de Judá y al medio, en el centro de ese círculo, está la tribu de Simeón. ¿Se acuerdan que yo les decía que esto hacía lógico que ellos fueran en conjunto, fueran aliados en la conquista de este territorio porque habitaban en el mismo lugar? Así, bueno, ustedes pueden ir viendo el resto de la distribución antes del río Canaán, después del río Canaán. Allí estaban entonces asentadas estas tribus. Contexto. Lamentablemente el pueblo de Israel fue tosudo, fue porfiado, desobedeció la voluntad de Dios que le había dicho que sacaran, erradicaran por completo a los pueblos cananeos que allí habitaban. Pero el pueblo de Israel, la tribu de Benjamín, la tribu de Dan, la tribu de Neftalí, ¿se recuerdan? Y tampoco expulsaron a estas tribus, y tampoco expulsaron a los filisteos, y se va repitiendo en los primeros capítulos de este libro de Jueces, y tampoco hacían la voluntad de Dios. Llega el momento en que uno sorprendido dice, ¿pero cómo desobedecieron tanto? Bueno, las consecuencias están allí. Llegamos entonces a la sección que hemos denominado el reloj maldito de Israel, que allí, como aparece en la proyección, si me ayuda Josué a correrlo un poquito para el lado, entrando en este reloj maldito, lo que nosotros vemos a un Israel que ha pecado contra el Señor. Posteriormente Dios los ha entregado a uno de estos pueblos cananeos o a más de alguno, para que después Israel, pasado algún tiempo, arrepentido delante de Dios, clame a su Salvador, clame delante de Dios en oración, para que Dios, movido en misericordia, levanta un juez, levanta un libertador, que los lleve a la victoria y traiga paz por algún tiempo a esta tierra. ¿Para qué? Para que nuevamente Israel, habiendo fallecido esa generación o ese juez, vuelva a hacer lo malo delante de los ojos del Señor y vuelve este reloj que habíamos mencionado anteriormente a correr contra Israel. Es así, es en ese contexto en el que nosotros nos encontramos y hoy estaremos leyendo o estudiando
aprendiendo de los 3 primeros jueces que Israel tuvo. Vamos a leer entonces desde el verso número 7 hasta el 11, luego desde el 12 hasta el 30 y por último el verso 31. Dice así la palabra del Señor. Les voy a pedir que podamos ponernos de pie leyendo esta primera porción. Las demás las vamos a poder leer sentados, no hay problema, pero esta primera parte les voy a pedir que pongan mucha atención. Dice así, Jueces, capítulo 3, verso del 7 hasta el 11. 3, eso dije, ¿sí? Ya. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se levantó contra los israelitas, y los vendió en manos de San-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Este es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria. Y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Pueden tomar asiento. Hoy día yo les mencionaba que vamos a estar viendo a los 3 primeros jueces de Israel, partiendo por Otoniel. Yo allá abajito lo he denominado el valiente, para posteriormente leer acerca de Ahod, el astuto, y terminar con Sangar, el desconocido. En primer lugar, nosotros hemos leído la historia de Otoniel, y nos dice esta historia que comenzaron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Cuando ya Josué había fallecido y toda esa generación que no habían visto las maravillas del Señor, hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Fallecieron los viejitos, murieron los de mayor edad, y estos jóvenes comenzaron a rebelarse y a tener contacto con las naciones paganas, con las naciones cananeas, a adorar a sus dioses, a darse en matrimonio con estos hombres y mujeres de la tierra. Y esto despierta la ira del Señor. El pueblo de Israel se ha rebelado contra su Dios, ha desobedecido a Dios, el cual le había dicho: no te mezclarás con ellos, los expulsarás del todo. Sin embargo, Israel no hizo de esta manera. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué nos cuenta el texto? En primer lugar, en esta tonada típica de Israel, en hacer lo malo, el Señor los entregó en este caso a Cusán-Risataim. Este es un hombre que viene de tierras lejanas, directamente desde Babilonia. Es un conquistador importado de las lejanas tierras de Babilonia, entre los ríos Tigris y Éufrates, específicamente de Mesopotamia. Cusán-Risataim dice que significa sobre todo la segunda parte, Risataim, significa doble impío, 2 veces inicuo, una doble dosis de inmoralidad. Esta era la forma en la cual era conocido el rey. Imagínate lo despiadado que era este rey. Imagínate el pecado que había en él, que era reconocido por esta maldad. Y gobernó a Israel durante 8 años. Antes de avanzar, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Te gustaría ser conocido por lo malo que haces? Este es Alfredo el ladrón, o el mentiroso, el doble mentiroso. Yo no sé si nos gustaría ser reconocido por esto. Bueno, a Cusán-Risataim lo conocían por estos actos pecaminosos contra Dios, despiadados contra Dios, y ha sido parte de su nombre. Mucho cuidado, mis queridos, cuál es el apodo que llevamos frente a los demás. ¿Damos testimonio de que somos hijos de Dios? ¿Hemos sido conocidos por Juanito el cristiano?
qué sé yo, Renzo el Piadoso. ¿Podremos ser llamados de esa manera? Ya hemos comenzado fuerte, mis queridos. Yo sé que ya ha impactado en nuestros corazones algo tan insignificante como es el reconocimiento delante de los demás, la importancia del testimonio que tenemos hacia los demás. Cuán importante es la forma en que nos presentamos, pero no solo de labios hacia afuera, sino con nuestras conductas. Este rey era despiadado y conocido por esa maldad, por esa impiedad. Y fue él quien Dios escogió para traer opresión al pueblo de Israel. Es un tanto a lo mejor chocante para nosotros pensar que Dios utilice al doble impío, al doble pecador, para cumplir su obra. Pero la carta a los romanos, el libro de los salmos, el libro de Daniel, ahí está la cita. Si ustedes no me creen, búsquenla, tienen tiempo, no ahora, pero sí en alguna oportunidad, donde la Biblia nos aclara que es Dios el que pone y saca reyes. Es Dios el que tiene el control de absolutamente todo, mis queridos. Y si Dios en su soberanía ha querido que un despiadado gobierne, es la voluntad de Dios la que se está ejerciendo. Nada sale de la voluntad y soberanía de nuestro Señor. Y es así como el Señor ha utilizado entonces a este Cusán Risataim para cumplir su propio propósito. He escuchado en más de alguna oportunidad y lo he leído también y me ha llamado mucho la atención que Satanás es el diablo de Dios. Ni aun Satanás puede hacer algo que Dios no le haya permitido. Él no puede hacer nada contra su pueblo si Dios primero no se lo ha permitido. Así Cusán Risataim no ha podido hacer absolutamente nada contra Israel si no fuese por la mano de Dios que se levantó contra estos israelitas desobedientes. Ese es el contexto. Eso es lo que está ocurriendo. Israel ha pecado contra Dios. Dios ha levantado un enemigo contra ellos. Dios ha puesto a un hombre perverso, despiadado, impío, inicuo, para cumplir su propósito con el pueblo de Israel. Escucha bien, 8 años. 8 años que tuvieron que soportar, entregar tributos a estos pueblos paganos. 8 años que tuvieron que soportar en este yugo de un rey despiadado. Avancemos un poquito. El texto nos dice también que Israel hace también algo, parte de este reloj maldito que hemos estado mencionando, hace algo que ya es común para ellos, que es clama delante del Señor. Pasado 8 años, y esto es muy importante, después lo vamos a destacar un poquito más, pero pone mucha atención a esto. Pasado estos 8 años, el pueblo de Israel se da cuenta que no pueden hacer absolutamente nada si el Señor no es por ellos. El pueblo de Israel, tal vez, estoy tratando de imaginarme un poco, trató de rebelarse contra este rey despiadado. Trató de imponerse, de negarse a rendir tributos a este rey. Pero durante 8 años no prevalecieron. Si lo intentaron, no lo sé. O no lo hayan intentado, tampoco lo sé. Solo sé algo, fueron 8 años que ellos tuvieron bajo el yugo de Mesopotamia. 8 años que provoca en algún momento en el corazón del pueblo el clamor delante de Dios. Ese rugido del corazón, como muchas veces hemos leído en los salmos, ese cántico de adoración en medio de la aflicción, donde decimos: escucha, Señor, inclina tu oído a tu siervo, escucha nuestro clamor delante de ti. Tu pueblo está afligido, tu pueblo te necesita. En el capítulo 2, verso 18, te voy a pedir que él lo pueda leer rápidamente, aquí del libro de los jueces. ¿Qué es lo que dice, por favor? Capítulo 2, verso 18. Y apréndanse de memoria, por favor, porque lo vamos a estar repitiendo juez tras juez.
¿Por qué es la tonada? Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes oprimían y afligían. Muchas gracias, chiquillos. ¿Cuál era la razón por la cual el Señor entregaba caudillo, dice la versión, juez, encontramos en otras versiones? ¿Cuál es la razón por la cual Dios daba un libertador al pueblo de Israel cuando estos se levantaban en oración? ¿Leyeron? ¿Escucharon? ¿Cuál era? La razón era la misericordia de Dios. Hermanos, no había nada que los israelitas hubiesen hecho. No había nada importante, no había obra alguna que ellos pudieran haber realizado para ganar el favor de Dios. Lo que ocurría simple y llanamente es que el Señor se compadecía de su pueblo. El Señor tenía misericordia de los suyos. Y cuando escuchaba el clamor, cuando escuchaba el rugido, cuando escuchaba este grito desgarrador desde el fondo del corazón de su pueblo, el Señor se movía en misericordia y otorgaba a la petición del corazón de estos israelitas. Un paréntesis antes de continuar. La oración. ¿Cuánta importancia tiene la oración en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nosotros hemos clamado delante de Dios con este rugir de nuestro corazón, con este ahogo, este grito desde nuestra garganta apretado, tal vez con lágrimas en nuestros ojos? Señor, ayúdanos. ¿Cuántas veces la iglesia se ha levantado en unión pidiendo a Dios por ayuda? ¿Reflexionamos alguna vez en esto? A veces nos movemos por desesperación y comenzamos en momentos difíciles a pedir ayuda en los amigos, en las autoridades. Yo tengo un amigo en la municipalidad. Hermano, tenemos al Dios de dioses, al Rey de reyes, obrando a favor de nosotros, a una oración de distancia. ¿Y utilizamos ese recurso? ¿Vemos la importancia de la oración en la vida del pueblo de Dios? La iglesia pasa por aflicción, se une en oración clamando delante de Dios para que el Señor le levante. Hoy no es el caso, gracias a Dios, nuestra iglesia no ha estado necesitada de algún pastor. Siempre el Señor ha provisto pastores. Pero conocemos casos de iglesias que sí necesitan pastor, que sí necesitan un caudillo que el Señor levante. ¿Estamos orando por nuestros hermanos que necesitan de este recurso también? Tenemos una iglesia hermana que se llama El Encuentro. La conocemos, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos pedido por ellos? ¿Y no somos acaso un pueblo? Nos hacemos llamar la Iglesia Universal del Señor, la iglesia espiritual, la iglesia invisible de Cristo, unidas no por una denominación, no por un credo, sino que por la fe en Cristo el Señor. ¿Y oramos los unos por los otros? ¿Pedimos los unos por los otros? Hermano, eso se llama egoísmo. Estamos agradecidos de que el Señor nos tenga con pastor. Estamos agradecidos que el Señor nos tenga con un templo. Estamos agradecidos que el Señor nos bendiga domingo tras domingo. Y hemos cerrado nuestros ojos frente a las necesidades del resto. Hemos cerrado nuestros ojos a las iglesias que necesitan también de nuestra ayuda. ¿Por qué? Porque decimos, somos tan pequeñitos, somos tan poquitos. Pero mira lo que hace la oración delante de Dios. Otoniel es el que se levanta en nombre de Dios. ¿Y quién es Otoniel? Otoniel, su nombre significa Dios es poderoso. Ya su nombre es bacán.
Ya con todo eso a nosotros nos debería bastar. Dios es poderoso. Es el hermano menor, o en algunas traducciones lo explicábamos hoy día, el sobrino de Caleb. Lo puedes leer en Jueces capítulo 1, verso 11 al 15, donde Caleb dice: quien vaya contra esto, yo les voy a dar a Axa, mi hija, que ahí dice al final, la ganó para sí como esposa. La entregó por ser un hombre valiente y dice: yo iré contra ellos y pelearé contra ellos. ¿A quién me recuerda? Rápidamente a David. No importa el número del ejército, no importa cuántos callaron frente a este ejército. Él dijo: yo iré. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Este es Otoniel, al cual el Señor hoy día lo llama nuevamente, y por esta dependencia que tiene de Dios, él es utilizado también por Dios. Utilizado para servirle, utilizado para traer salvación a Israel. Pero no es Otoniel. El texto dice claramente en el capítulo 3, verso 10: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Hermanos, no era Otoniel, no era el pastor, no eran los ancianos, no era la multitud o el número de la congregación. Era el Señor que se mueve en su pueblo. Es el Dios de la obra el que está obrando. Es el Dios de la misericordia que se ha levantado a favor de los suyos. Ese Dios que está respondiendo al clamor de su pueblo. ¿Y qué es lo que hace? Después de 8 años de cautiverio, después de 8 años de rendir tributos, después de 8 años de dependencia a estos asirios, el Señor dice: ya no más. Y ya no importa lo imponente que sea, los gigantes que sean, los ejércitos que tuviesen. El Señor dijo: son libertos. Una oración de fe, una oración de arrepentimiento otorga 40 años de reposo para su pueblo. Mis queridos, ¿cuántos años hay de cautiverio en nuestros corazones? ¿Cuántos años han de pasar repitiendo vez tras vez los mismos pecados? La Biblia nos ha dicho que nosotros hemos sido libertados por el Hijo. La Biblia dice que todo aquel que ha creído en Cristo el Señor como Dios soberano, que todo aquel que se arrepintió de sus pecados, todo aquel que confesó estos pecados delante de Dios, ha sido sellado como hijo de Dios. Ha sido incorporado al redil de Dios. Y todavía seguimos viviendo como estos pueblos paganos. Todavía seguimos viviendo lamentablemente en pecados que ya no nos esclavizan, pero deleitan a la carne. Mis queridos, tomemos el peso de lo que significa depender de Dios. La Escritura nos dice que si el Hijo nos ha hecho libres, este verdaderamente es, lo saben, ¿cierto? Si el Hijo nos ha hecho libres, verdaderamente somos, ¿lo creen, cierto? ¿Están seguros de eso? Entonces, ¿por qué los pecados que nos esclavizaban antes de Cristo en nuestra vida todavía afloran en esta vida cristiana? Dependemos de Dios, es el Señor el que obra por nosotros. Y mira, más profundo todavía, nada de lo que nosotros hagamos sin el Señor importa. Quiere decir que podemos conquistar el mundo, pero si Dios no está allí, ¿de qué vale? Salmo 127:1: si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Podemos construir un castillo, hermanos, podemos llegar a la cumbre de nuestra carrera, podemos conseguir todos los tesoros de esta tierra. Pero si Dios no está allí, ¿de qué sirve? Si Dios no está obrando por nosotros, ¿de qué sirve? Podemos llevar 50 años, 52 años en el mismo lugar, pero si Dios no nos está edificando, ¿de qué funciona? ¿De qué sirve? ¿Qué provecho tiene?
Es el Señor el que está obrando en nosotros. Dependemos tanto de Dios y se nos ha olvidado que es Él el que lucha por su pueblo. Zacarías 4:6. No es con espadas, no es con ejército, mas es con su... Hoy día viene pueblo del Señor, ¿o no? A ustedes no les gusta participar, ¿cierto? ¿Más con qué cosa? Con su Santo Espíritu. Es Dios el que está obrando a favor de los suyos. Es Dios el que está actuando. Cuando nosotros dependemos, cuando nosotros nos humillamos delante de Él, es su poder, es su obra. ¿Quieres que sea más claro? Ve Juan capítulo 5, verso 5. Estamos quemando los equipos, hermano. Estamos a full. Juan 15, 5, ¿qué es lo que dice? Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Separados de mí, ¿qué podemos hacer? Nada podéis hacer. Y todavía nos creemos dueños de casa. Y todavía decimos, nosotros hemos conquistado, nosotros hemos ganado, nosotros lo logramos. No, amados. Es Dios quien ha tenido misericordia y se ha movido con misericordia por su pueblo y por su beneplácito, porque Él ha querido. Invitados somos a orar delante de Dios en una oración genuina de humillación, constantemente arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesándole como el Señor soberano de nuestras vidas. Romanos 10, el que confesare con su boca que Cristo es ¿quién? El Señor. Él es el Señor absoluto de nuestras vidas. Es Dios, es Curión. Él gobierna. Esa es la forma. Este Otoniel fue el primero de los 14 decíamos en la mañana si contamos a Samuel. Samuel también fue el último juez, pero en el libro de los jueces nos relata 13 jueces, y este Otoniel fue el primero, y lo hemos denominado Otoniel el Valiente, quien fue ocupado por Dios, fue un instrumento en las manos de Dios, porque Dios es poderoso cuando su pueblo se humilla. Tristemente, vuelve a fallecer este Otoniel, tal vez toda esa generación, y comenzamos en el verso 12 leyendo lo siguiente. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Otra vez, Israel, tú nuevamente, que no viste a Dios acaso obrando en el desierto, no has oído, no has escuchado lo que Dios es, lo que hace por los suyos. Y decíamos en la mañana, esto no es solamente que un eco para nuestros corazones, que rebote en nuestros oídos, para preguntarnos a nosotros mismos, otra vez Alfredo, otra vez Rolando, otra vez Renzo, otra vez Felipe, y así a cada uno de nosotros. Otra vez haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. ¿No habéis oído quién es tu Dios? Santo y perfecto. ¿Y cómo empañamos su nombre con el pecado? ¿Cómo ofendemos su nombre con nuestra maldad? Volvemos al texto antes que lloremos todos. Volvieron entonces los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y vuelve en este ciclo, en este reloj maldito de Israel. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Verso 13. Este juntó consigo a los hijos de Amón y Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. ¿Cuántos habían sido los 8? Están atentos, muy bien, me gusta eso. Clamaron los hijos de Israel nuevamente entonces delante de Dios. Y Jehová les levantó un libertador. Este es Ahod, hijo de Gerá, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab.
Y aquí nos vamos a detener un poquito, antes de leer la historia de Ahod. Vuelve entonces el pueblo de Israel a hacer lo malo. Ya dijimos al principio, no juzguemos, aprendamos. Nosotros somos igual de rebeldes, igual de porfiados. Volvemos nuevamente a hacer exactamente lo mismo de lo que el Señor ya nos ha libertado. Y esta vez el Señor entonces los entrega en manos de Moab. Y Moab va con él, le pide ayuda a estos reyes de Amón y también de Amalek. ¿Cuál es la particularidad de ellos? Es que Moab y Amón son los descendientes de Lot con sus hijas. Sabemos la historia, ¿cierto? Génesis 19, Sodoma y Gomorra siendo destruidas. Lot va con sus hijas hasta una peña y allí ellas creen que todo había sido devastado y tienen relaciones con su padre, lo embriagan, tienen relaciones con su padre y quedan embarazadas. La descendencia de ese incesto son Moab y Amón. Estos son los que hoy día entonces están llevando cautiverio o llevando a opresión al pueblo de Israel. Pero no solo ellos dos, sino que también Amalek. ¿Y quiénes son los de Amalek? Descendientes de Esaú. Sabemos la historia de Esaú y Jacob, ¿se acuerdan? Romanos dice por ahí, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Ya, este es el mismo Esaú, el que vendió su primogenitura. Él tiene un nieto, los cuales son los amalecitas, y estos son los que ahora también están oprimiendo al pueblo de Israel. Se juntan estas tres naciones, siendo Moab el rey principal, porque es lo que logramos entender del texto. Moab entonces gobernando a la tribu de Benjamín, es lo que logramos captar de la idea general. Llega entonces hasta la tribu de Benjamín, los somete, los hace entonces... ayúdenme, ¿cómo se llama cuando le rinde tributo? Lo hace tributarios, gracias por ayudarme. Los hace tributarios a Moab. Hasta aquí entonces nosotros leemos. Quiero mostrarte aquí la ciudad de Las Palmeras, por si acaso. Estamos hablando de Jericó. Esa es la ciudad que comúnmente se conoce como la ciudad de Las Palmeras. Moab, ustedes lo pueden ver en el televisor abajito, a la derecha abajo. ¿Lo ven, cierto? ¿Sí? ¿Lo ven bien? Ok. Moab sube hasta Benjamín. ¿Logran ver Benjamín? Ahí en el Mar Muerto, arriba, esa parte verde que está allí. ¿Sí? Él conquista desde allí hasta arriba. Eso quiere decir que tuvo que pasar por Rubén, por Benjamín, por supuesto. Lo más probable es que gran parte de la tribu de Gad y también Efraín. De hecho, se sabe esto porque Ahod llega hasta este lugar, hasta los montes de Efraín, para llamar a la guerra. El mapa nos ayuda un poquito a entender todo lo que está abarcando estos tres reinos. No estaban solos. No estaba solo. Pero el Señor levanta de la tribu de Benjamín a este Ahod para que vaya y se rebele y liberte al pueblo de Israel, que ya no estamos hablando de una tribu en particular, estamos hablando de 2, 3, 4 tribus tal vez, que están siendo oprimidas por Moab y estos otros 3 reyes. Ahora, Ahod es la respuesta divina al Señor, a estas oraciones que después de 18 años se levantan hacia Dios. Y aquí yo les decía, vamos a ver el tema de los años, porque ya con el tercer juez no tenemos esa bendición, porque es muy breve lo que se dice de él, pero en estos dos casos nosotros vamos a ver una particularidad. En el primer caso dijimos que fueron 8 años de opresión, ¿se recuerdan? ¿Lo recuerdan, cierto? Sí, amén. 8 años, ahora son 18 años. Hermanos, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que oremos? En un caso fueron 8, que no deja de ser, fueron 8 años. Ahora son 18 años que el pueblo de Israel dice, ¿verdad que nosotros servimos a un Dios vivo? Me acordé de que tenemos a Jehová de nuestro lado. Oye, ¿y si probamos orando?
¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que nosotros comencemos a orar? ¿Cuánto tiempo debe pasar en nuestra vida? Yo pongo ahí en una pregunta, ¿solo entonces comenzamos a orar? ¿Después de tanto tiempo comenzamos a depender de Dios? ¿Después de tanto tiempo comenzamos a utilizar la oración? Cuando ya las familias están destruidas, cuando los matrimonios se están separando, y recién ahí nos acordamos y decimos, oh, el Señor puede ayudar en mi matrimonio. ¿Les parece lógico? ¿Y por qué no lo utilizamos, hermanos? Es un recurso divino que Dios nos ha entregado para poder tener respuesta divina. El Señor es movido a misericordia cuando su pueblo clama delante de Él. Capítulo 2, verso 18, se les dije, apréndanselo de memoria. El corazón del Señor se mueve a misericordia por nosotros cuando clamamos, cuando oramos, cuando pedimos, cuando rogamos, cuando clamamos. Queremos ser libertados de un pecado. Oremos. A veces decimos, no puedo, me la gana. Ustedes saben que hemos trabajado por muchos años, bueno, ya llevamos yo creo unos 6 años, y ya el año que todo este año que han transcurrido hemos estado visitando centros terapéuticos y hemos trabajado con la adicción durante todo este tiempo. Mis queridos, ¿sabes cuántas veces hemos escuchado jóvenes diciendo, es que yo no puedo, es que la adicción me gana? Es que después de un tiempo ya comienza el dolor de estómago, comienzan los deseos de consumo y volver nuevamente a consumir. Mi cuerpo lo pide, mi cerebro lo pide, mi estado de ánimo lo pide. ¿Y has orado? No, pero ¿qué tiene que ver? Nos preguntan muchas veces. Tiene todo que ver. Porque el que al Hijo ha hecho libre, este verdaderamente es libre. Esta es la razón de por qué necesitamos orar. Esta es la razón por la cual no podemos esperar tanto tiempo para orar. ¿Para qué esperar? ¿Para qué permitir que las familias se destruyan, los matrimonios se dividan? ¿Para qué permitir que tu cuerpo se deteriore tanto? Si estamos pidiendo delante de Dios, Él responde. Tenemos un Dios vivo que se compadece de los suyos, que nos ama. Y no oramos nuevamente. Dios levanta a Od como respuesta a estas oraciones. ¿Quién era Od? Sabemos por el texto que es parte de la tribu de Benjamín. Zurdo. Ahora en este zurdo nosotros debemos entender algo muy importante. No necesariamente está hablando de alguien diestro con la mano izquierda solamente, sino que el texto en el original está apuntando, tal vez por lo que logré recopilar en información, es que es atado de su mano derecha. Una persona tal vez, por lo que logro captar, que tenga dificultades a mover su mano derecha. No solamente que sea zurdo, sino que su mano derecha esté inhabilitada para poder realizar actividades. A este hombre es el que el Señor levanta. Y este hombre nos dice que ha fabricado un puñal de un codo de largo, que aproximadamente para nuestra medida unos 45 centímetros, para que lo tengamos más o menos nuestra idea. A este hombre es el que el Señor pone allí. A este hombre es la respuesta de Dios para el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hace Od? Dice el texto. Sigamos leyendo. ¿Dónde quedé? ¿En qué versículo quedé? No están atentos, ¿ven? 13, 16. ¿Dónde fue? ¿Quién da más? 16 dice... Y a Od se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestiduras a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón un hombre muy grueso. También parte de la información que tenemos de Od es que posiblemente pudo haber sido un noble. ¿Por qué podemos rescatar esta información? Porque a él se le da una misión importante, ir a dejar un presente, tal vez tributos al rey de Moab.
Este tenía que llegar con una comitiva delante del rey, entregar este presente, rendirle honores y luego retirarse. Y ahora el texto también te va a entregar una información acerca del rey. ¿Qué dice el rey? No, grueso dice, ¿ya? No nos ofenda. Era grueso, ¿ya? Pero era más de lo normal. Era grueso, ¿ya? Más se valió de 18. Y luego hubo entregado el presente, despidió a la gente que le había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal. Y el rey, y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla, el rey, ¿cierto? Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Od, y estando él sentado solo en su sala de verano, y a Od dijo, tengo palabra de Dios para ti. Y él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Od su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho, y se lo metió por el vientre. Cuidado con los que digan, tengo palabra de Dios para ti. Ya saben ya. Si no tiene capítulo, si no tiene versículo, no lo crea. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre. Y salió el estiércol, y salió a Od al corredor, y cerró tras él la puerta de la sala, y lo aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría la puerta de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas, entre tanto que ellos se detuvieron, Od escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno, y en el monte de Efraín, el mapa que mostramos hace poquito, ¿cierto? Y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como a 10,000 hombres, todos valientes, y todos hombres de guerra. ¿No escapó? Ninguno. Así que fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Mejor que cualquier otra película de acción, ¿cierto? Realista, pero a más no poder. Un rey gordo, grueso, dice, que Od tiene un plan trazado. Este llevaba una empuñadura, él llevaba un cuchillo con el de 45 centímetros en su costado derecho, porque él era zurdo, podía sacarlo fácilmente con su mano izquierda. Era un plan que él ya había trazado, ya estaba en su mente dando vuelta. Quizás cuántas veces lo estuvo practicando, meditando, pensando, vez tras vez, para desarrollarlo. Y el texto nos dice que cuando llegó el momento, Od consuma este plan. Se queda solo con el rey, diciéndole qué cosa, tengo algo importante, algo secreto que comunicar. El rey copuchento le dice, espera, deja que todos salgan. Salieron hasta los guardias personales del rey. Yo no sé, pero yo a esos guardaespaldas no los contrato. Yo no. Pero lo dejan solo. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Od aprovecha el momento para decirle, tengo algo que decirte. El rey se para y él lo apuñala. Fue tan fuerte el golpe con la espada que él dio al rey que entró incluso el mango, no solo la hoja, sino que el mango y la gordura del rey
provocó que esto se introdujese más adentro para ya no poder sacar la hoja. Los detalles son incluso hasta grotescos, pero son importantes. Dice que él salió el estiércol del rey. Tal vez algunos sepan que cuando existe un trauma tan grande, muchas veces los esfínteres se sueltan, tanto la orina como las heces. Por lo tanto, provoca este soltar, este salir de fluidos del cuerpo, a lo cual entiendo, por algo natural, que el olor tampoco tiene que haber sido muy agradable. Lo que llevó a pensar a estos guardaespaldas, ¿qué cosa? El rey está en el baño. O sea, se siente olor a baño, ¿cierto? Lo más probable es que él esté allí, y la forma poética que tiene de decirlo el libro de los jueces es que cubría sus pies. Esta es una forma, si no me equivoco, hipérbole. ¿Sí? Eufemismo, muchas gracias, pastor. Es un eufemismo para hablar acerca del acto de ir al baño, de agacharse y que las vestiduras cubran sus pies. Entonces los guardias dijeron, dejémoslo tranquilo, está ocupado, que haga sus necesidades en paz. Y dejaron pasar un tiempo. Y el texto en el verso 25 nos dice, y habiendo ya esperado hasta estar confundidos, y en otras traducciones dice, estar avergonzados. No hay una preocupación del rey. Ellos estaban avergonzados porque ya parece que nos vieron la cara. Ha pasado demasiado tiempo y el rey no sale. Abren las puertas de donde estaba el rey y se dan cuenta que éste estaba muerto. Y esta fue la oportunidad perfecta para que Ahod tenga el tiempo suficiente para huir, llegar, cruzar la tribu de Benjamín, llegar hasta los montes y a través de un cuerno llamar al resto de los israelitas para que vayan en contra de Moab. Ya el rey ya había muerto, ya había fallecido. Y este les dice, Jehová nos ha entregado a Moab en nuestras manos, vamos contra ellos. Mis queridos, el desorden que tuvo que haber en Moab es grande. El rey muerto, no hay una persona que pueda ocupar su lugar rápidamente. Tal vez tenía descendencia, no lo sabemos, pero no va a ocuparla de forma inmediata. Y este desorden fue el que aprovechó Israel para conquistar a Moab. Mis queridos, este acto de guerra le significó 80 años de paz a Israel. Durante todo el periodo de los jueces fue el periodo más largo de paz que tuvieron. 80 años. 80 años donde el Señor, respondiendo a su clamor, respondiendo a este clamor del corazón, les dio libertad. 80 años. Ahora yo te hago una pregunta que aparece ahí abajito. ¿Qué harías tú o qué haces tú cuando superas el miedo? Porque una cosa es planificar y no está mal. Los que hemos estudiado, hemos tenido la oportunidad de estudiar el libro de Esdras y Nehemías, nos damos cuenta de la planificación que hay detrás de todo lo que se desarrolla en los libros. Nos damos cuenta de que hay planes trazados, proyectos presentados, pero nada de esto sirve, decíamos anteriormente, si no es Dios el que es por nosotros, el que vela por nosotros. Y ahora yo les pregunto, ¿por qué a pesar de los planes que podamos tener, no los presentamos en primer lugar delante de Dios y en segundo lugar tenemos miedo de ejecutarlos? La iglesia, ¿cuántas veces se ha reunido a fin de año, a principio de año, y comenzamos a hablar de los cargos y entregamos nuestros informes y nos animamos unos a otros y decimos, este año vamos a conquistar la comuna, este año vamos a predicar el evangelio, este año vamos a hablarle a más personas, este año yo me voy a hacer cargo de la actividad de Navidad, del Día del Niño? Y cuando va acercándose la fecha, nos va entrando el miedo, nos va entrando el temor, va entrando la inseguridad y a lo mejor no debería haber tomado este cargo y a lo mejor debería haber sido otro hermano, él lo hace mejor, o el pastor está acostumbrado a predicar, que lo haga él.
Tal vez no debería haber comenzado a estudiar. Tal vez no debería haberme comprometido en el servicio de la obra. Y el miedo y la duda comienzan a invadirnos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros conquistamos estos miedos? Cuando sabemos que es Dios el que está obrando por nosotros. Cuando sabemos que es solamente Dios el que puede decirnos sí o no, y no nosotros. Tenemos en primer lugar a Otoniel el valiente. En segundo lugar tenemos a Og, el intrépido. Y por último tenemos a Samgar. Samgar es puesto como tercer juez. Y es tan breve que solamente tiene un versículo. Nada más que eso. Un solo versículo que es el 31. Que dice, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Nada más. ¿Es suficiente con eso? Más adelante va a aparecer una vez más en el capítulo 5, verso 6. ¿Quién lo quiere leer? Ahora es Débora, en este canto que ella está haciendo cuando el Señor les dio la victoria, que habla acerca de Samgar. Brevemente, otra vez. O sea, Samgar está puesto allí para hablar poquito de él. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. Los que andaban por la senda se apartaban por senderos torcidos. ¿Qué sucedió en los tiempos de Samgar? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué cosa? Los caminos. ¿Por qué habrán quedado los caminos desiertos? En los tiempos de Samgar sabemos por el verso 31 que fueron atacados por los filisteos. Y fue tal la braveza de los filisteos contra los israelitas que ni aún los caminos que estaban trazados podían ser ocupados. Porque estaban allí en el camino acechando a cualquiera que pasara por ahí. Y eran asaltados, eran asesinados. Por lo tanto, los israelitas tenían que tomar caminos alternativos. Tenían que ir por otro lado. Entonces ya este breve juez de Israel sabemos que estuvo en tiempos difíciles, adversos, que ni siquiera los caminos podían ser ocupados. Pero no solo eso, sino que también nos dice cuál es su arma. ¿Se dieron cuenta cuál era su arma? Aguijada de bueyes o una vara para bueyes. Esta es una vara, aproximadamente algunos dicen de 2 a 3 metros, que en la punta, claro, bien digo, en su extremo, en la punta, podía tener a lo mejor un aguijón de acero o simplemente tenía filo, le habían sacado filo a la madera. Y esto es para hacer avanzar la yunta de bueyes que están arando la tierra. Tal vez podemos entender de que este Samgar era un agricultor y este era su arma. Este era lo que él utilizaba y no solo eso, fue lo que el Señor permitió para poder librar al pueblo de Israel de los filisteos. Y otra cosa muy interesante acerca de Samgar. El nombre de su padre, Anat. Tanto Samgar como Anat son nombres cananeos. Y específicamente Samgar significa o es el dios de la guerra, el dios cananeo de la guerra. Eso nos da a entender que el abuelo de Samgar tenía una afinidad con los cananeos que puso al papá de Samgar, es decir, Anat, un nombre cananeo. Anat a su vez también fue afín con los cananeos que puso el nombre de su hijo Samgar, un nombre cananeo de un dios cananeo. Pero Samgar dijo, ¿qué cosa? Yo no soy ni como mi abuelo ni como mi padre. Y ya con eso para mí
Fue una explosión en mi corazón porque muchas veces está la excusa de decir, pero es que mi padre fue así, es que mi abuelo fue así, es que en mi familia siempre lo hacemos así. Y hermano, eso no es excusa. El Señor nos ha dado libertad, ha roto las cadenas de la opresión que cargábamos. Y algunos, incluso creyentes, dicen, pero la Biblia dice que el pecado llegará a la generación, a la primera, a la segunda, a la tercera y hasta la cuarta generación. Y eso es ley. Eso no es ley. Eso es lo que va a ocurrir cuando la descendencia sigue los caminos de su padre. Pero cuando uno se levanta y alza sus ojos al Dios de los cielos y clama a Él como lo ha hecho Israel durante toda esta historia, el Señor tiene misericordia de ellos y no es necesario que llegue a la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Podemos romper ese ciclo. Podemos quebrar, cortar ese eslabón. Somos responsables delante de Dios y la excusa no puede ser, mi padre lo hizo así, mi abuelo lo hizo así, en mi familia lo hicimos así. No es excusa alguna. Bien, 3 jueces. ¿Cuáles son? Vino la pura Grisel. Ya, otra vez. ¿Quiénes son? Y Sangar. Los 3 primeros jueces de Israel, de los cuales aprendemos. ¿Qué cosa? A modo de conclusión. En primer lugar, todo retroceso espiritual comienza con el descuidado de la oración, o el descuido, perdón, de la oración. Lamentablemente es así. Yo les preguntaba semanas atrás, ¿hasta cuándo? Leyendo el Salmo, ¿se acuerdan? ¿Hasta cuándo, hermanos, seguiremos esperando para clamar a Dios? ¿Hasta cuándo utilizaremos los recursos que Dios nos ha entregado? ¿Cuándo vamos a comenzar a orar por aquello que no nos permite avanzar, que nos hace retroceder? ¿Hasta cuándo, mis amados, no vamos a utilizar la oración como el recurso que Dios nos ha entregado para salir victoriosos, para ser fuertes delante de Él? La oración de arrepentimiento revela también la misericordia de Dios. Amados, la obra de Cristo, la acción que Cristo hizo, puede ser recibida en nuestros corazones, reconocida en nuestros corazones por medio de la oración. Una oración genuina delante de Dios, en arrepentimiento delante de Dios, abre el camino para el reinado de Dios en nuestros corazones. Y eso a su vez trae la misericordia de Dios para nosotros, por supuesto. ¿Entendemos el valor de la oración? De aquí en adelante todos orando, nadie dejando de orar. Ya lo saben, es requisito. Si hemos retrocedido, si nos hemos detenido, no digamos que fue casualidad, que no lo sabíamos, que no nos dimos cuenta. Seamos honestos y fijémonos que descuidamos algo importante, la oración. En segundo lugar, no depende de nosotros, mis queridos. ¿Se dieron cuenta de los 3 casos, los 3 ejemplos de hoy? Utilizaron a un agricultor con un palo, a un desconocido, a un lisiado, para que se levantara a favor de Israel por parte de Dios. ¿Se dieron cuenta cuál fue el instrumento que Dios utilizó? Un palo de arado para dar la victoria a Israel. Un hombre manco que tenía que utilizar solo una mano diestra para poder vencer. ¿Se dan cuenta que no son ustedes? ¿Se dan cuenta que no son sus capacidades? ¿Se dan cuenta que no es la labia que ustedes puedan tener cuando se les dice vayan y prediquen el Evangelio? Es que yo no he estudiado, pastor, yo no he ido al seminario. Hermano, yo no veo en los evangelios que el Señor haya dicho toda la iglesia adore al Señor y los que vayan a estudiar al seminario prediquen el Evangelio. Yo no veo eso. ¿Lo ve alguien? ¿Ha leído alguien eso alguna vez? Pastor, ¿estaré yo equivocado? ¿No? ¿Quién es responsable de ir y predicar el Evangelio? Todos nosotros.
Y nosotros somos utilizados por Dios a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras armas, a pesar de quienes seamos. El temor no es una excusa. Es Dios por nosotros, es el Espíritu de Dios el que obra. Y el tercer punto de este segundo, el tercer subpunto de este segundo punto, Dios nos capacita para que en el momento oportuno le sirvamos. ¿Estás dispuesto entonces a responder solamente de una manera? Heme aquí, envíame a mí. Y en tercer lugar, aprendamos de estos ejemplos. Nosotros podemos ser el que cortemos este eslabón, que rompa este eslabón de la cadena del pecado. No hay excusa. El Señor nos ha capacitado, nos ha dado su Espíritu, nos ha dado la oración, nos ha dado los medios para glorificarle como corresponde. Ahora depende de ustedes. Que el Señor les bendiga, mis queridos, que el Señor bendiga su santa palabra.